Buenas tardes, buenas noches ya. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien, vamos sin más, a ir a la palabra de Dios en esta noche y vamos a orar, sí, ahí donde se encuentra. Vamos a orar, sí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, venimos a tu casa porque tú nos atraes a ti, Señor, y reconocemos, Señor, tu majestad, tu poder y el obrar de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo para que a través de la palabra tú nos ministres, Señor, y podamos comprender el mensaje, lo que tú nos quieres hablar a nuestro corazón y a la misma vez, Señor, tener conocimiento de tu palabra y que tú nos transmitas el mensaje a través de tu Espíritu Santo, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti primeramente, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, lo que voy a hablar hoy es la importancia de meditar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y qué significa meditar? No es nada hacer esas cosas, ¿no?, que hacen los orientales, ¿no? Sino que lo importante que para que nosotros aprendamos, ¿no?, a meditar la palabra de Dios día tras día es tener una comunión con Dios, y lo importante que es meditar la palabra de Dios, como le dijo Dios a Josué: medita en este libro de la ley de día y de noche. Pero ciertamente existen interferencias cuando queremos meditar la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas interferencias? Bueno, pueden ser muchas, pueden ser falta de perdón, ira, enojo, distracciones que puede haber, que al querer meditar la palabra de Dios eso no fluya y ahí nos quedemos. Esas interrupciones que hay en nosotros, porque en nosotros mismos hay enojo, ira, y hay que confesar, ¿no?, y poder entrar y meditar la palabra de Dios. No es solamente leer la palabra, sino poder meditar, comprender, entender lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, porque Dios nos quiere hablar de una manera personal a cada uno de nosotros. Por eso es la importancia de meditar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce cuando nosotros meditamos la palabra de Dios? Bueno, lo que produce es fortaleza, fe, ánimo, ¿sí? Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, nuestros pensamientos son afirmados, hay dirección, hay conexión con Dios. Pero ¿cuándo? Cuando meditamos la palabra de Dios. Pero si usted se pone a meditar en sus problemas, se pone a meditar en lo que está viviendo, y no está meditando la palabra de Dios, y ahí es donde nuestra fe viene a menos, ¿no? Porque estamos meditando más en el problema que en la palabra de Dios. Y la importancia que tiene y el poder que hay cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, porque no solamente, como le decía, es leer, sino que nuestra vida es transformada por el poder de la palabra de Dios cuando la meditamos. No solamente aprendemos un versículo de memoria, sino que ese versículo Dios habló a mi vida y transformó, ¿no? Es ahí donde vamos a la Biblia. Yo recuerdo cuando empecé a abrir las páginas de la Biblia y Dios me hablaba, me ministraba y empezaban a caer mis lágrimas en esos. Y seguía y quería seguir leyendo y meditaba y ahí estaba, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando meditamos la palabra de Dios. Hay una transformación en nosotros. El orgullo mengua, ¿sí? Empezamos a cambiar. Ese es el poder que tiene y es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Pero no solamente queda en meditar, sino también lleva a una aplicación que le debemos dar cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando vamos a la Escritura, la importancia de tener una vida devocional. Si yo te preguntara, no lo voy a hacer, no te voy a llamar acá adelante y
y te diría, ¿qué meditaste en este día, hoy? ¿Qué Dios habló a tu corazón específicamente? ¿Qué fue lo que Dios te habló puntualmente? ¿Hubo una meditación? ¿Estuviste en comunión con Dios? ¿Qué responderías, ¿no? Para vos mismo, ¿no? ¿Tuviste ese tiempo de meditación? No solamente de leer nomás así nomás, sino de meditar lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, eso nos enfoca y no andamos a la deriva. Nos trae rumbo, nos trae dirección, ¿sí? Y el solo meditar la palabra de Dios, vamos teniendo comunión con Dios y es lo que expresa David. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice, ¿no? Miren cómo tiene esa expresión David. Y el salmista dice, en el Salmo 104:34, dice, dulce será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. Dice, dulce será mi meditación en él. Comprender, conocer, eso es meditar la palabra de Dios, ¿sí? Y que eso traiga cambios a nuestra vida, ¿sí? Y como decía David, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto de nosotros le podemos decir, Señor, cuánto amo tu ley? Mirá un video que había puesto un hermano de cómo en China llegaban las cajas de las Biblias y se peleaban por agarrar las Biblias. Y nosotros tenemos la Biblia y ¿qué tanto meditamos? ¿Qué tanto tiempo pasamos con Dios? O llegamos el domingo y ya la dejamos ahí en la mesita de luz hasta el otro domingo y la volvemos a abrir recién en la próxima reunión. Por eso la importancia de meditar la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar la palabra de Dios? ¿Sí? Como les decía, no es solamente leer, es un proceso donde también nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. Aprendemos a escuchar a Dios. Le decimos, Señor, a través de esta palabra que estoy leyendo, ¿qué me querés enseñar? ¿O qué me querés advertir? ¿Qué es lo que me querés guiar en este momento que estoy pasando? O muchas veces, no sé si les pasa que hay palabras que no entienden, no sé si les pasa, ¿no? Nos pasa que no entendemos y tenemos ahí que ir, Señor, ayúdanos a poder comprender lo que nos está diciendo en este pasaje, qué querés hablar a mi vida. Orar en ese momento que abrimos la Biblia y decir, Señor, tráenos dirección para poder comprender, alumbrar mi entendimiento. Miren lo que dice el Salmo 19, ¿no? Un salmo muy conocido. Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. Dice que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, miren, al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, ¿y qué hacen? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que la miel que destila del panal. Tu siervo, además, es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pregunta David. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo, miren, el meditar la palabra de Dios, miren de lo que nos libra también. Preserva también a tu siervo de las soberbias, ¿sí? Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, dice, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, dice David. ¿Y qué? La meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, ¿no? Qué lindo salmo, ¿no?
uno de los salmos preciosos de David, ¿no? Por eso es la importancia que cada uno de nosotros debe meditar la palabra de Dios, ¿sí? En estos procesos difíciles también, ahí aprendemos a escuchar a Dios, aplicamos lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, ¿sí? Y Él obra a favor de nuestras vidas cuando nosotros empezamos a meditar la palabra de Dios, ¿sí? Trae resultados positivos a nuestras vidas cuando nosotros meditamos la palabra de Dios. De hecho, creo que hay estudios, ¿no?, que se hicieron, ¿no?, que al leer la Biblia y al meditar la palabra de Dios, cuántos beneficios nosotros podemos obtener en la lectura de la meditación de la palabra de Dios. Pero muchos menosprecian esto. Y la importancia de meditarla, es tan básico lo que estoy diciendo, pero es tan relevante. Cuando nosotros meditamos las palabras de Dios, trae un efecto y trae resultados a nuestras vidas que son positivos, ¿sí? Cuánto, en vez de estar pensando en ese problema que nos afana, meditar la palabra de Dios produce fe para enfrentar ese problema, ¿no? Es así, hermanos. Cuando nosotros estamos ya enfocados y meditando lo que Dios nos quiere hablar, más que en las circunstancias. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos revela las Escrituras, nos capacita. Recuerdo en una ocasión que estábamos pasando un momento muy difícil, vino una palabra que no entendía en ese momento y le preguntaba al Señor, ¿qué me querés hablar? ¿Qué me querés decir? Que no entiendo, no comprendo lo que me querés decir, pero después comprendí. Cuando vino el momento de la prueba, de la situación, esa palabra fue la que me sostuvo, ¿no? La que me sostuvo en ese momento difícil. Por eso remarco esto de meditar la palabra de Dios, ¿sí? Porque meditar es enfocar todo nuestro corazón en Dios y dejar a un lado todas las distracciones que pueda haber. Es enfocarte en tener ese tiempo a solas con Dios, ¿sí? Sin el celular, sin la tele, vos y el Señor, ¿sí? Ese es un tiempo de meditación, porque no pasa que empezamos a leer la Biblia y empieza a sonar el celular o empieza a haber distracciones en la casa. No, es un tiempo, diría, de calidad, un tiempo a solas con el Señor. Y es un hábito que debemos desarrollar cada uno de nosotros como hijos de Dios, un hábito que es importantísimo, escuchar atentamente a Dios. Eso es meditar, escuchar atentamente a Dios. ¿Sí? Es un hábito que debe ser a diario, ¿sí? ¿Y qué resultado trae a nuestra vida la meditación de la palabra de Dios? Bueno, dirección clara. Y miren lo que dice Isaías 26. Produce fe, calma, ¿sí?, nuestra ansiedad. En vez de estar abrumados, tenemos paz. En esos días grises, meditar la palabra de Dios es un faro que nos direcciona. Mire, Isaías 26, 3 y 4. Isaías, ¿lo tienen? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Sí? Tú guardarás, dice, en completa paz a cuyo pensamiento en ti persevera. Bueno, eso tiene que ver con la meditación, la palabra de Dios, ¿sí? En la Biblia son los pensamientos de Dios. Dios empieza a iluminar tu mente, mi mente, y podemos comprender cuál es su voluntad, ¿sí? Aumenta nuestra fuerza, pues dice, es la fortaleza, ¿no? Y así, mis hermanos, en cada circunstancia que puedas estar pasando. Yo estoy dando en escatología el libro de Apocalipsis y le digo, Señor, le dije ayer, ayúdame, Señor, porque si vos no me ayudás, Señor, si no me das dirección en esta enseñanza, pido que me ayudes, Señor, que me des fuerza, sabiduría y gracia para dar esta enseñanza. Y así es, mis hermanos, cada vez que nos toca compartir o
te toque compartir el mensaje del Evangelio con una persona, Señor, dame gracia, dependo de ti, Señor, ayúdame, dame fuerza, Señor. Y así el Señor, en la meditación de la palabra de Dios, viene eso que meditaste y lo compartís. ¿Sí? De gracia recibiste y de gracia lo diste. ¿Sí? Lo que necesitamos, nos va a dar lo que necesitamos. ¿Sí? El meditar las Escrituras también lo que hace es purificar nuestros corazones. La palabra de Dios limpia nuestros corazones. También dice la palabra de Dios que con qué guardará el joven su camino, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino, perdón? ¿Con qué? Con guardar tu palabra, ¿no? Y también lo que hace la palabra de Dios nos direcciona, pero a la misma vez trae a nuestras vidas una percepción de Dios y empezamos a ver cosas que antes no discerníamos, no veíamos. Eso es lo que hace el día a día de la meditación de la palabra de Dios. La meditación debe ser esencial para cada uno de nosotros porque es ahí donde cada vez que nos acercamos más a Dios es nuestro amor para con Dios en esa meditación, ¿sí? Aumenta la meditación de la palabra de Dios nuestro amor por Dios. Por eso le dijo a Josué lo siguiente, Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Ahí está, mis hermanos, si meditamos en la palabra de Dios, vendrán situaciones, pero Dios nos llevará a ese pasaje que estuviste meditando. Siempre será así. A ese pasaje, por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Si estás pasando por una situación en este momento, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? No temas ni desmayes, ¿no? Porque yo soy tu Dios, te dice. ¿Sí? Trae fortaleza, pero no solamente trae fortaleza, sino también lo que produce la meditación de la palabra de Dios es gozo en nuestras vidas, ¿sí? Porque Dios nos habla. ¿Cuántos se gozan cuando Dios nos habla a través de la palabra de Dios? Nos gozamos, nos alegramos y hay un gozo interno en nuestro corazón cuando nuestro Dios nos habla a cada uno de nosotros. Hay un gozo, porque meditar es que Dios tenga toda la centralidad en lo que hacemos, ¿sí? Es concentrarse en Dios, eso es meditar. Concentrarse únicamente en Dios. Y es ahí donde también hay más sensibilidad a la voz de Dios. Nos hacemos más sensibles, reconocemos su voz, reconocemos su poder, reconocemos su autoridad. Somos conscientes de eso. ¿Sabe por qué? Por el hecho de meditar en la palabra de Dios. Somos conscientes de la autoridad, del poder que Dios tiene. ¿Sí? Mientras más meditamos la palabra de Dios, más lo conocemos a Dios. ¿Sí? Donde aprendemos, hay una dependencia absoluta de Dios. ¿Sí? Como les decía, el meditar la palabra de Dios nos libra del orgullo, porque muchas veces somos autodependientes y nos lleva a humillarnos, a decir, Señor, dependo de vos. ¿Sí? A ser humildes nos lleva la meditación de la palabra de Dios. En esos momentos tampoco que no sabemos cómo resolver las situaciones y le decimos, Señor, solo tú lo puedes hacer. Eso es lo que nos lleva. En esos momentos difíciles también nos ayuda a que le demos toda la gloria a Dios cuando esperemos que Él obre también. Pero estamos también meditando y el meditar la palabra de Dios nos hace conscientes a cada uno de nosotros de la presencia de Dios. Que estamos delante de un Dios que es santo, pero por eso es la importancia de meditar la palabra de Dios.
¿Qué tanto tiempo apartamos para tener esa meditación? ¿Sí? Cada día nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de ir a la Biblia, de abrirla y de que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Pero muchas veces, sea sincero, ¿no? Nos distraemos, escuchamos otras voces, nos desviamos, perdemos el tiempo, pero miren la importancia, cuántos resultados positivos nos trae el poder escudriñar las Escrituras y meditar la palabra de Dios, ¿sí? Y valorar ese tiempo que cada uno de nosotros debe tener a solas con el Señor. Y en simples palabras yo me siento incapaz de poder expresar cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios. Las palabras no me alcanzarían, mis hermanos, para decir lo maravilloso que es nuestro Dios. Creo que quedaría ridículo, ¿no?, queriendo expresar la grandeza de nuestro Dios. Pero usted mismo puede vivir eso, puede comprenderlo cuando usted medita en la palabra de Dios, cuando usted ve las obras que Dios hace, cuando usted pasa ese tiempo en comunión, cuando conoce a Dios, cuando conocemos a Dios. En esos momentos la meditación se hace un hábito que es fructífero para cada uno de nosotros y nos lleva a desarrollar el carácter de Cristo, ¿sí? Yo quisiera preguntarte en esta noche, ¿cuánto tiempo le dedicas al meditar la palabra de Dios? ¿Y qué cambios estás dispuesto a realizar para meditar su palabra? Y si realmente querés experimentar los beneficios que produce la palabra de Dios, si estás viviendo esos beneficios que produce la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿qué tan dispuesto estás a meditar la palabra de Dios? No solamente a leerla como un compromiso, leerla así nomás, sino tener esa meditación, ese tiempo de calidad con Dios, que no sé si lo tuviste o no hoy, pero hoy puede empezar o no. Hoy puede ser que empieces a hacerlo. Ese tiempo donde vos y Dios nada más. La Biblia dice en el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué tan dispuestos estamos a meditar la palabra de Dios? Yo quiero que inclines tu rostro ahí donde estás y que seas reverente delante del Señor. Y si no has tenido ese tiempo de comunión, que le pidas perdón a Dios, que te humilles en esta noche, porque solamente la meditación de la palabra es la que produce fe en nosotros, produce vida, produce fuerzas, renueva nuestros pensamientos.